Bienvenidos, estamos felices de mirarles de nuevo en esta ocasión, en este Día del Señor, y felices también de escucharles testimonios de las muchas bendiciones que el Señor ha traído a sus vidas. Esperamos que cada vez sean mayores. En esta ocasión iniciamos una serie bastante larga, porque es el estudio de todo un libro, el libro de Daniel. Estamos hablando de un libro que, aunque no es muy amplio, son solamente 12 capítulos, es uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento en lo que tiene que ver con profecía bíblica. Por lo tanto, para sacarle el jugo de la mejor forma, para aprovecharlo al máximo, la idea es estudiarlo versículo por versículo, frase por frase. Esto nos va a llevar a mucha cita histórica, porque el libro de Daniel es historia, profecía, historia, profecía. Y entonces en ciertos momentos va a parecer un poco tedioso el estudio, porque hay mucha cita que leer. Pero van a descubrir conforme vayamos avanzando y al terminar el libro, cuán importante es que pudiéramos confirmar cada una de las declaraciones de cada versículo en la historia. Tal vez en ese sentido lo que queremos hacer para aprovechar al máximo el estudio en cuanto a tiempo se refiere, es que como el material ya está escrito, se titula Notas sobre Daniel, tomo 2, un comentario al capítulo 1 del libro de Daniel, porque el tomo 1 es la introducción al libro de Daniel, que ya está en video, los que lo han podido ver, y ya está también en texto. Le decía que lo que queremos hacer es que como ya el material está digitado, entonces queremos obviar el mencionar cada una de las citas bibliográficas de donde está tomada la información que daremos aquí, y en una que otra mencionaremos el autor y el libro, pero trataremos de obviar en lo posible que en cada cita que se mencione, porque verán que son bastantes, la idea es obviar el autor, el libro, las páginas, porque como el material, repito, ya está en texto, entonces usted puede solicitarlo, y si tiene interés en saber de dónde este servidor tomó esa información, solo lee el material, donde allí sí está toda la bibliografía. ¿Les parece? Sí, para no estar citando cada vez cada autor, cada libro, cada página, y entonces avanzamos un poco más en el material en sí. Bien. De todas formas, lo que no podemos evitar es leer muchas citas. Eso sí, es inevitable en un libro como este, como el libro de Daniel. Vamos allá entonces, hemos orado y pedido al Señor que nos dirija en este estudio, así que entremos sin más preámbulos. Daniel, y empezamos con el capítulo 1, versículo 1. Tal vez antes mencionar que todo lo que tiene que ver con la autenticidad del libro de Daniel como un libro de un profeta de Dios, todos los ataques que hay contra este libro, o prácticamente todos, están analizados en la introducción al libro de Daniel, que como les mencionamos ya está allí en video, se llama igual, Introducción al libro de Daniel, y también en texto, así que no vamos a entrar en eso ahora, sino que damos por sentado que los que ven esta serie ya vieron la introducción al libro de Daniel, y entonces aceptamos el libro de Daniel como un libro inspirado por Dios, escrito allá por los años 600 antes de Cristo. Bien, vamos allá entonces. Versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Lo leemos de nuevo. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Vamos por partes.
¿Cuál es este año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá? Según el calendario judío, es desde el otoño, septiembre, octubre en el hemisferio norte, del año 606 a.C. hasta el otoño del 605. Daniel principia el relato de su vida explicando algo de su trasfondo. Dice que sus prisiones empezaron en el tercer año de Joacim, rey de Judá. Aproximadamente por el año 605 a.C., cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén y se llevó consigo a la primera deportación, incluyendo al rey Joacim, a Daniel, así como a un grupo de selectos jóvenes judíos. El año 605 antes de Jesucristo habría sido el cuarto año de Joacim, que ascendió al trono en el año 608 antes de Jesucristo. Los babilonios, sin embargo, contaban el primer año del reinado inmediatamente después del primer año, es decir, desde el 1 de Nisán, primer mes del calendario religioso hebreo. Por lo tanto, el año 605 antes de Jesucristo sería solamente el tercer año de Joacim, según la estimación de los caldeos. En 1956, el autor D.J. Wiseman, en su obra Crónicas de los Reyes Caldeos, afirma que el primer año del reinado de Nabucodonosor comenzó en abril de 604 antes de Jesucristo, si bien había sido coronado en septiembre del año 605 antes de Cristo. Ahora bien, ¿hay alguna verificación histórica de la campaña de Nabucodonosor del 605 a.C.? ¿Confirma la historia esta primera frase del versículo 1 de Daniel, donde fue tomada Judá por Nabucodonosor? Bueno, que Nabucodonosor hiciera un ataque sobre Judea en el año en que su padre murió, y que tomara cautivos judaicos a Babilonia, al mismo tiempo se verifica por la cita que hizo Josefo de Berosa, un sacerdote historiador babilónico del tercer siglo antes de Cristo. Josefo dice así en esta cita extensa, citando a Berosa. Dice: ahora relataré lo que se ha escrito concerniente a nosotros en las historias caldeas, las cuales armonizan mayormente con nuestros libros en otras cosas también. Beroso será testigo de lo que digo. Él nos describe cómo él, Nabopolassar, mandó a su hijo Nabucodonosor contra Egipto y contra nuestra patria, con un ejército grande, cuando se le informó que se había rebelado contra él. Citaré las propias palabras de Beroso, que son: cuando Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, oyó que el gobernador a quien él había puesto sobre Egipto y sobre las partes de Celesiria y Fenicia se le habían rebelado, no pudo soportarlo más. Pero asignando ciertas partes del ejército a Nabucodonosor, su hijo, que en ese entonces aún era muy joven, le mandó contra el rebelde. Nabucodonosor libró batalla en su contra y lo venció y volvió a reducir a su país bajo su dominio otra vez. Pero sucedió que se enfermó en ese tiempo Nabopolassar y murió en la ciudad de Babilonia, después de haber reinado 29 años. Pero al informarse después de poco que su padre había muerto, puso en orden los asuntos tocante a Egipto y los demás países, y asignó los cautivos que se habían tomado de entre los judíos, los fenicios y los asirios, y de los países que pertenecían a Egipto, a algunos de sus amigos,
para que ellos condujeran esa parte de las fuerzas que vestían armadura pesada con el resto del equipaje a Babilonia, mientras que él fue apresuradamente, teniendo solo unos pocos consigo, sobre el desierto a la Babilonia, donde al llegar encontró que los asuntos públicos habían sido manejados por los caldeos, y que la persona principal entre ellos había conservado para él su reino. Por lo tanto, él ahora obtuvo todos los dominios de su padre. Luego vino y ordenó que los cautivos fuesen puestos como colonias en los lugares más adecuados de la Babilonia. Pero en cuanto a sí mismo, adornó el templo de Belus y los demás templos de una manera elegante, de los despojos que había tomado en la guerra. Y allí termina esta extensa cita de Josefo. El renacimiento babilónico alcanzó su apogeo durante el reinado de Nabucodonosor II, 605 al 562 a.C. Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, continuó las conquistas llegando hasta Palestina y apoderándose de Jerusalén y de Tiro, la más importante y rica de las ciudades fenicias. Como resultado de estas conquistas se llevó a Babilonia 10,000 judíos cautivos, entre los que se hallaban el rey Joacim y el profeta Daniel. A principios del verano del 605, un ejército babilonio mandado por el príncipe heredero Nabucodonosor lanzó un ataque por sorpresa contra Carquemis y derrotó al ejército egipcio que se encontraba allí de guarnición. Persiguió a los restos del ejército en fuga hasta la misma frontera de Egipto, y bien podría haberlo hecho hasta el interior también, si no fuera porque Nabucodonosor recibió noticias de que su padre Nabopolassar había fallecido en agosto, y se volvió rápidamente a Babilonia entonces con un reducido número de sus oficiales, atravesando el ejército por la ruta más corta para asegurarse el acceso al trono. El resto de sus tropas hizo el viaje de regreso por otra ruta más larga que pasaba por Carquemis, llevando consigo cautivos del ejército egipcio, incluyendo algunos de la nobleza de Judá. Esta es probablemente la ocasión correspondiente a Daniel 1, versículos 1 al 6. En el 605 entonces, un cambio repentino en el delicado equilibrio del poder mundial colocó a Judá ante un nuevo peligro. Este año, Nabucodonosor cayó sobre los ejércitos egipcios en Carquemis, infligiéndoles una derrota total. Esto podemos verlo muy resumido en Jeremías 46, 2 en adelante. El texto sigue diciendo, ¿vino quién? Nabucodonosor. Volvemos allá por un momento. Estábamos en la frase, en el año tercero del reinado de Joacim, y comprobando cómo la historia confirma que así fue. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor. ¿Quién era este Nabucodonosor? Se refiere a Nabucodonosor II, del 605 al 562 a.C. Edwin Till ha señalado que ninguna fecha en la historia antigua está establecida más firmemente que el año del inicio del reinado de Nabucodonosor. Y añade que el año 605 puede ser aceptado con absoluta certeza como el año cuando Nabucodonosor hizo su primer ataque a Jerusalén. Y al mismo tiempo cuando Daniel fue llevado a Babilonia y cuando también se iniciaron los 70 años de cautiverio en Babilonia, registrados en este caso en Jeremías 25 del 9 al 12. Para corroborar la precisión de esta fecha, 605 a.C., Till menciona 2 eclipses registrados en la lápida babilónica que establecen el 605 de modo indisputable.
El primero ocurrido en el 22 de abril del 621, a saber en el 5º año de Nabopolassar, lo cual haría del 605 año de su regente, su 21º año, y a su vez el año de ascensión de Nabucodonosor. El segundo eclipse, ocurrido el 4 de julio del 568 durante el 37º año de Nabucodonosor, el cual de nuevo da el 605 como el año cuando Nabucodonosor inició su reinado. Nabucodonosor, el nombre en sí, viene del hebreo Nebuchadnezzar. ¿No captaron? Nebuchadnezzar. En el texto lo pueden ver ahí con claridad. Traducción hebrea corriente del babilónico Nabu Kudurri Utsur. Significa que el dios Nabú proteja a mi hijo. Eso quiere decir que el dios Nabú proteja a mi hijo. O Nabú proteja a mi piedra de límite. También aparece en la Biblia hebrea como Nebuchadnezzar, en Jeremías 21:2 y en Ezequiel 26:7 y algunos otros. En la Septuaginta, la traducción griega, la primera traducción griega del Antiguo Testamento, aparece como Nabucodonosor. Nabucodonosor. Para que sepan, los que les gusta examinar un poco, que es el mismo nombre, solo que aparece de diferentes formas. El rey de la ciudad de Babilonia, del 605 al 562 a.C., frecuentemente mencionado por los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y en la historia de los últimos días de Judá, según la crónica babilónica, este hijo del fundador de la dinastía caldea, Nabopolassar, primeramente comandó el ejército babilónico como príncipe heredero en las luchas en el norte de Asiria en el 606 a.C. Al año siguiente derrotó a Necao II y a los egipcios en Carquemis y Hamat. Pueden ver algunas de estas declaraciones históricas relatadas en 2 de Crónicas 35:20, Jeremías 46:2 y otros textos. En esta época conquistó la totalidad de Ati. Se dice de él en el mismo versículo que era rey de Babilonia. Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Por qué se llama en Daniel a Nabucodonosor rey de Babilonia? Cuando está narrando en un momento histórico en el que Nabucodonosor aún no era rey. Seguramente los que han estudiado un poco eso, en algún momento se han hecho esa pregunta. El texto dice rey de Babilonia, pero aún no lo era cuando ocurrieron los hechos aquí. ¿Por qué? Porque Daniel, al registrar estos acontecimientos, probablemente durante el primer año de Ciro, pueden ver para eso el versículo 21, lo hace unos 70 años después de ocurridos los sucesos descritos. Por otro lado, cuando Daniel llegó a Babilonia, siendo un joven cautivo, Nabucodonosor ya era rey. Desde entonces lo vio reinar durante 43 años. De allí que es muy natural que se refiera a él como rey, aun cuando no lo era todavía al inicio de los acontecimientos en el versículo 1. Ustedes recuerdan que cuando fueron tomados los cautivos entre los que iba Daniel, ¿qué hizo Nabucodonosor? Por la noticia que recibió de la muerte de su padre. Él salió disparado porque, ¿qué temía? Murió el papá, le quitan el trono. ¿Ya? Entonces él salió rápido. Los cautivos se fueron por otra ruta más larga. Entonces cuando Daniel, que iba entre los cautivos, llega a Babilonia, ya Nabucodonosor era rey. Ok, captamos por qué dice que ya era rey también. Bien,
Sí. Sí, ¿qué dice la parte final del texto? A Jerusalén y la sitió. Y la sitió. También podemos ver esto en 2 de Reyes 24:1 y 2 de Crónicas 36, 5 al 7, para los que gustan investigar luego en sus casas. En 1956 se publicó una tableta cuneiforme. ¿Saben qué es cuneiforme? ¿No? Cuneiforme es un tipo de escritura antiquísima, ya conocido por los sumerios, cuyos caracteres se componen de elementos en forma de cuña, producidos por un punzón sobre la tablilla de arcilla. ¿Ya? Les decía que en 1956 se publicó una tableta cuneiforme que revela que Nabucodonosor conquistó toda el área del país de Hatti después de la batalla de Carquemis en mayo-junio del 605. El término país Hatti cubre toda Asiria, Fenicia y Palestina. Algunas notas sobre el versículo 1. Sobre el sitio de Jerusalén. Es importante que sepamos que ya había sido predicho por Jeremías. En Jeremías 25, 8 al 11 pueden encontrar eso. B. Sobre la aparente discrepancia entre Daniel 1 y Jeremías 25, 1. Daniel en el año 3 de Joacim y Jeremías en el año 4 de Joacim. ¿Por qué esta discrepancia? Nabucodonosor inició su expedición casi al final del 3er año de Joacim, que es el punto desde el cual Daniel hace arrancar su cómputo. Pero el rey no logró subyugar completamente a Jerusalén hasta más o menos el 9º mes del año siguiente, que es el usado por Jeremías para su cómputo. ¿Captamos? ¿Por qué la diferencia? C. Sobre la causa del sitio de Jerusalén. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué fue tomada Jerusalén? Los juicios de Dios, el castigo divino, fue la causa. Nabucodonosor vino contra Jerusalén en 3 ocasiones. Primera, en el año 605 contra Joacim. Esa es la ocasión mencionada en el 1:1 de Daniel. Segunda ocasión, en el 598 a.C. Vino de nuevo y se llevó cautivos un número mayor de judíos que la primera vez. Entre ellos iba en ese caso Ezequiel. Esta segunda caída se produjo durante el reinado de Joaquín, hijo de Joacim, y entonces fue cuando todos los vasos sagrados fueron tomados o destruidos, y los mejores de los habitantes fueron llevados en cautiverio con el rey. Y la tercera ocasión fue en el año 586 a.C. Se produjo bajo el reinado de Sedequías, después de un sitio formidable de casi año y medio, durante el cual los habitantes de la ciudad sufrieron todos los horrores del hambre. Al fin, el rey y la guarnición intentaron escapar de la ciudad, pero fueron capturados por los caldeos. Estos mataron a los hijos del rey delante de él, le sacaron los ojos y lo llevaron a Babilonia. Así se cumplió lo predicho por Ezequiel, a saber que se le llevaría a Babilonia y allí moriría, aún sin ver el lugar, dice el texto bíblico, Ezequiel 12:13. En esa tercera ocasión, la ciudad y el templo fueron completamente destruidos y toda la población, con excepción de unos pocos labradores, fue llevada cautiva a Babilonia. Interesante que cada uno de estos acontecimientos históricos habían sido predichos con una exactitud, que el rey sería tomado, Sedequías, por Babilonia, que le sacarían los ojos y por eso no podía ver el lugar donde le llevaron. Impresionante. Pero hay muchas cosas más impresionantes en el libro de Daniel en cuanto a profecía. D. Sobre las lecciones para hoy de la toma de Jerusalén.
Con la toma de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, fue como Dios testificó contra el pecado, no porque favoreciera a los caldeos, sino que más bien los empleó para castigar las iniquidades de su propio pueblo. Si los israelitas hubiesen sido fieles a Dios y observado su sábado, Jerusalén habría permanecido para siempre, según Jeremías 17, 24 al 27. Pero se apartaron de él y él los abandonó. Profanaron los vasos sagrados al introducir ídolos en el templo. Y por lo tanto Dios permitió que esos vasos fueran profanados en forma aún peor. Y los dejó ir con los trofeos a los templos paganos del extranjero, a Babilonia. Algunas declaraciones de Elena de White al respecto. ¿Cómo estamos con el tiempo? Dice ella, luego ustedes pueden ver las citas como quedamos, ¿verdad? Para no mencionarles cada libro y cada página para ahorrar tiempo. Los hombres de Judá no habían escuchado las palabras de Jehová y en consecuencia habrían de sufrir sus más severos castigos. Otra, cuando los corazones de los hombres están enternecidos y subyugados por la influencia constreñidora del Espíritu Santo, escuchan los consejos, pero cuando se desvían de la amonestación al punto de endurecer su corazón, el Señor permite que los conduzcan otras influencias. Al rehusar su voluntad, aceptan la mentira que resulta en una trampa para destruirlos. Otra cita. Dios había suplicado a los hijos de Judá que no le provocasen a ira, pero no le habían escuchado. Finalmente pronunció la sentencia contra ellos. Iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Los caldeos serían empleados como instrumento por medio del cual Dios iba a castigar a su pueblo desobediente. Los sufrimientos de los hombres de Judá iban a ser proporcionales a la luz que habían tenido y a las amonestaciones que habían despreciado y rechazado. Durante mucho tiempo Dios había demorado sus castigos, pero ahora su desagrado iba a caer sobre ellos como último esfuerzo por detenerlos en su carrera impía. Interesante. Otra cita. Él, Dios, no puede sostener y guardar a un pueblo que rechaza sus consejos y desprecia sus reprensiones. Demora tal vez por un tiempo sus castigos, pero no puede detener su mano para siempre. Una más. Cuando el hombre ha pecado contra un Dios santo y misericordioso, no puede seguir una conducta más noble que la que consiste en arrepentirse sinceramente y confesar sus errores con lágrimas y amargura en el alma. Esto es lo que Dios requiere. No puede aceptar sino un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Pero el rey Joaquín y sus señores, en su arrogancia y orgullo, rechazaban las invitaciones de Dios. No quisieron escuchar la amonestación ni arrepentirse. La oportunidad que se les ofreció misericordiosamente antes que quemaran el rollo sagrado fue la última. Ustedes saben que quemaron el rollo de la ley, lo tiraron al fuego. Continúa diciendo ella, Dios había declarado que si en ese momento se negaban a escuchar su voz, les infligiría una terrible retribución. Ellos rehusaron oír y él pronunció sus juicios finales contra Judá, y el hombre que se había ensalzado orgullosamente contra el Altísimo iba a ser objeto de su ira especial. Leo una última. La lección es para nosotros también. Si los requerimientos de un padre bueno y sabio que recurrió a los medios mejores y más eficaces para proteger a su posteridad de los males de la intemperancia eran dignos de ser obedecidos estrictamente, la autoridad de Dios debe tenerse ciertamente en reverencia, tanto mayor por cuanto Él es más santo que el hombre. En resumen, la razón por la que fue cautiva Judá a Babilonia fue porque
el juicio de Dios cayó sobre ellos y utilizó a los babilonios por su desobediencia. Y esto nos lleva al versículo 2, pero el tiempo se nos fue. Lo miramos en la próxima sección.